Hoy, en Cebando Ideas, el puente, o cómo también la tecnología es un puente, así como la educación. No es un gran título, pero tiene mucho sentido. Buenas, ¿cómo andan? Acá Roberto una vez más en Cebando Ideas. Espero que hayan tenido una gran semana. Les voy a contar de una experiencia que tuve hace un tiempo. Llegamos al barrio, ahí esperábamos, no entrábamos, sino que esperábamos que alguien de adentro saliera a buscarnos y nos acompañara adentro, para respetar ciertos códigos que nosotros la verdad es que no los conocíamos, porque no era nuestro ámbito, nuestra realidad. Íbamos por unos pasillos medianos, angostos, había un poco de todo, algo de barro, algo de tierra, algunos cerámicos ahí sueltos, y llegamos ahí entre recovecos a la iglesia. La iglesia era una casa un poco más grande de ladrillo que oficiaba de iglesia, de capilla y cuando nosotros estábamos ahí, de salón de clases. Ahí con computadoras donadas enseñábamos testing. Después se iba a agregar programación. Pero bueno, la idea es que era llegar a chicos y chicas que no tenían esas oportunidades con computadoras y mostrarles un poco de las posibilidades que tienen las ciencias de la información. Y esto empezó gracias a una fundación que armaron unos amigos que dijeron, che, tenemos que hacer algo, ¿no? Vamos a llevarle a estos chicos y chicas de bajos recursos que viven en barrios inaccesibles, por decirlo de una manera, o marginados por la sociedad, para que tengan una oportunidad más. Nada estrafalario, ¿eh? Era un grupo de gente que se juntó y dijo vamos a hacer algo, con lo que había y como se pueda. A pulmón, como decimos acá en Argentina. La premisa era esa, ¿no? Llevarle a estas personitas, darles acceso a una formación que por ahí eventualmente les sirviera como bases para tener su primer trabajo en tecnología, en IT. Además también había otra idea que era darles herramientas como que para que se armara una cooperativa, para que pudieran salir a vender sus servicios como un colectivo, no individualmente. Puede parecer raro, pero tiene mucho sentido porque piensen que si iban individualmente se enfrentaban a una pared tremenda que es la discriminación. Si se enteraba alguien que viene en el barrio, en un barrio marginal, en un barrio carenciado, llámenlo como quieran, lo más probable es que los rechazaran. O mismo sentir vergüenza por ser parte de ese barrio. De hecho, nos manifestaron que les daba un poquito de escozor. No es la palabra adecuada. La verdad es que sentían vergüenza. No vamos a poner eufemismos que no van. Decían, sentían, pero no, su vergüenza no pasaba por vivir en el barrio, sino por el espejo, por lo que les devolvía la sociedad al decir que ellos vivían en ese barrio. El prejuicio, la discriminación, eso era el problema. Pero volviendo a la idea original, si se presentaban como una empresa, como una cooperativa, tenían otra espalda que antes que ir solos. En fin, eh, miren, el primer día estaba muy nervioso, pues no sabía a qué esperar, la verdad. No, si bien había dado clases en otro contexto, ¿no? Donde tenés un aula, o a veces ni siquiera un aula, pero un taller improvisado, poner unos bancos, pero generalmente en un entorno tirando académico. Y esta realidad era muy distinta, ¿no? Nunca había estado en un barrio así, entonces era todo nuevo. No sabía cómo, tampoco sabía, tenía intriga por cómo nos iban a recibir los chicos y chicas del barrio. En fin, el asunto es que se armó la cuestión, fuimos, me encontré ahí con un par de compañeros, entramos al barrio, recorrimos y llegamos hasta esta casa que les decía en la intro, que es, hacía de todo, era
Yo creo que hasta ya funciona como comedor o merendero en algún momento. Poníamos unos tablones al estilo comunitario, ahí las compus todas donadas, que teníamos ahí, había alguien en la fundación que se encargaba de conseguir donaciones. No eran supercomputadoras, pero para lo que íbamos a hacer eran espectaculares. Piensen que uno de los chicos ni computadora tenía. Ahí estábamos armando el salón, el improvisado. Mientras tanto iba ahí charlando un poco con los compañeros, con los chicos que iban llegando. En esa época había teléfonos, pero no era como ahora los celulares de hoy en día que son súper poderosos. Eran un poquito más limitados, ya eran smarts, pero no tenían el poder perdón, no tenían el poder de cómputo que tienen hoy. No era una pequeña computadora. Pero bueno, esa era la conexión que tenían ellos con internet, por ejemplo. Podían usar el teléfono para conectarse a internet, chatear, lo que fuere. Pero por ahí nunca habían visto una compu. Entonces, bueno, esas son cosas que fueron apareciendo. Entonces, una de las cuestiones era decirle que pudieran ver que la cantidad de potencial que había más allá de una pantalla, lo que se podía generar o lo que se podía hacer. Las clases eran una vez a la semana, sábado, alrededor de 2 horas, cerca del mediodía. Dependía ahí, fluía, ¿no? Porque a veces estábamos más, menos, dependía del día, alumnos que habían ido. En primera instancia se enseñaba a testear, a probar cosas por una cuestión de facilidad, de tener al alcance, al no necesitar una lógica compleja o no tener esa cuestión de programar y tener que dividir las cuestiones en pequeños problemas. Era un poquito más accesible para el punto de partida. Entonces la idea era eso. Habían unos compañeros que habían armado unas aplicacioncitas muy simples que estaban para eso, para que las pudieran romper y probar y vieran cómo se armaba el tuco, como decía un profe mío. En esa cuestión empezó la cosa, empezaron a probar, estaban fascinados con las computadoras, estaba genial. Incluso en un momento, uno de los chicos dice en voz alta, dice, me encanta esto, no sabía que me gustaba esto. Y te deja pensando, porque, claro, nunca lo había visto. Nunca había tenido alcance a una experiencia de ese tipo. ¿Cómo podía saber si le gustaba si nunca lo había probado? En esa misma línea se preguntaban si podían hacer algo así, o sea, en el sentido de, ¿yo puedo hacer esto como un trabajo? Entender, contarles que sí, que podían vivir de eso y que podían en el sentido de que eran capaces, que podían creer en ellos mismos y hacerlo. La realidad es que por ahí sucedía que por la realidad, valga la redundancia en la que se encontraban, no se imaginaban la vida más allá de ayudar a los padres en la obra, en un negocio, en un trabajo como empleados o verdulería, lo que fuere, que tenía el negocio familiar, con suerte, quizás no tenían empleo los padres, entonces es muy difícil tener una idea de futuro en ese contexto. Y esta nueva ventana que se abriera era un mundo nuevo, era mucho más que una ventana. Y nunca yo había pensado hasta ese momento eso, que si no sabemos de dónde vienen las cosas, si no tenemos un acceso a algo en especial, por ahí no sabemos que existe y por eso estamos perdiendo de algo. Y ellos no tenían esas oportunidades hasta que un grupito de gente dijo, vamos a llevarles. Y ahí empezaron a cambiar algunas cosas. La verdad es que hubo momentos donde me preguntaba si servía, la verdad, si estábamos haciendo algo. Puede pasar, porque por ahí uno no ve cuestiones, resultados rápidos. Y si era una cuestión de jugábamos a ser héroes por esa manera, o si realmente había un cambio. Porque, miren, las barreras eran enormes. A ver, no es solo una cuestión de falta de recursos o acceso, es la falta de contactos, no conocer el ambiente corporativo. Miren, eso es algo que damos por sentado y no todo el mundo tiene acceso a un empleo en un entorno corporativo, en un entorno de sistemas
y puede entender de qué se trata, no tienen por ahí acceso a un contexto donde codearse con otros profesionales, networking que le llaman. Eran muchas cuestiones, muchas eh, trabas, bloqueos, y a veces dudaba. La verdad que sí, pero vieron que siempre digo, el que abandona no tiene premio, entonces le seguíamos dando para adelante. Había que a veces esforzarse un poco más, pero hay una realidad y es que los chicos tenían muchas ganas de aprender, muchas ganas, se notaba, le ponían ganas, incluso buscamos la manera que pudieran llevarse una compu a la casa para practicar en la semana, para que no lo perdieran. Y de a poco se fue moviendo la cosa, miren. Y, y la realidad es que un tiempo después, ya cuando, en un momento, la verdad es que no recuerdo por qué, pero en un momento me fui del voluntariado y un tiempo después de ya haberme ido, me empecé a enterar de que tal había conseguido empleo, tal otro estaba en una empresa, habían conseguido trainee junior, habían conseguido trabajo, una de las chicas estaba trabajando para afuera. La verdad, la alegría que sentí sabiendo que habíamos cambiado la vida de esos chicos, de esas chicas, fue enorme. No les puedo describir la alegría que me generó enterarme que realmente había funcionado. Habíamos hecho una diferencia, aunque sea en un par de personas. Porque a veces, con que le cambies la vida a una persona, ya es un montón. Y acá le hemos cambiado a varias. Le hemos generado intereses genuinos. Habían podido salir de esa realidad que tenían. Es un montón, gente, en serio. No saben la alegría que genera. Como siempre les digo, que es desproporcionado. No tiene comparación. Y otra cosa que aprendí con ellos es el agradecimiento. Miren, de nuevo, no tengo palabras para describir cómo ellos eh, nos agradecían a poder ver más allá de la fachada, más allá del barrio, de los orígenes, y llevarles oportunidades, llevarles algo que no les había llevado a nadie. Y el agradecimiento es enorme. Yo de nuevo no tengo palabras para describir cómo nos agradecían, con qué cariño nos agradecían que hiciéramos tanto, que hiciéramos ese esfuerzo por ellos. Reflexionando un poco ahora, hoy en día, muchos años después, en los tiempos de la inteligencia artificial, que hay gente que se pregunta si tiene sentido aprender a programar, que la inteligencia artificial lo va a hacer todo y ya somos todos reemplazados. Ya estamos reemplazados antes de empezar, es una maravilla. Y la verdad es que para mí no lo entendieron, ¿eh? Las personas que dicen eso no lo entendieron. Porque, como expliqué, lo hablo en otro capítulo del podcast, ¿no? No es solo tirar código. Aprender a programar implica pensamiento crítico, pensamiento analítico, tener la posibilidad de un pensamiento abstracto, de imaginarte cosas que no están ahí y para poder cranear esas soluciones. Es todo eso y es más, es también una herramienta de poder. Miren el poder que les dio a estos chicos tener un poquito extra de conocimiento y de poder salir de esa realidad. Por eso también es otra cuestión que digo mucho y por eso estoy seguro que la programación y lo que es la educación transforman realidades. No tengo duda de eso. Hoy en día veo mucha gente diciendo no vayan a estudiar a la universidad, por ejemplo. ¿Qué clase de consejo es ese? Por favor. ¿Cómo no ir a la universidad? Si tienen la posibilidad de ir a la universidad, vayan, porque les va a dar un montón de maneras de pensar distintas que no las van a ver de otra manera, realmente. No digo que no hagan otras cosas, yo lo que digo es que hagan todo lo que pueda, porque en definitiva, lo que ustedes aprendan, lo que, lo que es conocimiento, es algo que no se les puede quitar. Ustedes les pueden quitar la ropa, el dinero, una casa, les pueden quitar la libertad. Miren lo que les digo.
Pero el conocimiento no se los pueden quitar. Lo que ustedes saben es de ustedes y de nadie más. Entonces cuando dicen no vayan a la universidad, que es una estafa, bueno, no lo es. La verdad, no lo es. Me parece un pésimo consejo. Perdón, me fui, pero me enervan. Caramba, está vacío encima del mate. Volviendo a los tiempos de la inteligencia artificial, recuerden que la inteligencia artificial hoy por hoy es una herramienta. Y como toda herramienta, la puedes usar de varias maneras. La puedes usar para hacer las cosas mejor o hacerlas peor. Entonces, con las bases, podés llegar, buenas bases, podés generar cosas muy buenas. Y si vas a estudiar como puedas, vas a tener más herramientas para ser mejor. Y poder así, por ejemplo, construirte un puente vos mismo. O construirle un puente a alguien más. Porque no estamos solos en el mundo. La verdad es que lo que pasó en el barrio, en esa capilla, salón de clases, iglesia, todo junto, no era una cuestión de magia. Era gente que quería, como les decía recién, hacer un puente. Y gente que quería cruzarlo. De un lado están estos pibes y pibas, estos chicos, chicas, necesitaban ese empujoncito para decir, miren, hay otra opción. Pueden utilizar este puente y cambiar su realidad. No todo el mundo va a ser programador, seguramente. Tenía un profe que decía, de un curso, ¿cuántos programadores salen? 2 o 3, no todo el mundo. Lo importante es, como les decía hace un ratito, el conocimiento y la manera de pensar, de poder ejercitar el cerebro. Sí, está bueno, me parece a mí, que todo el mundo sepa que existe esa opción, que nadie se quede afuera. Si después no es para ellos, para ellas, bueno, no será, pero mientras tanto tuvieron la posibilidad de conocerlo. Y eso me parece a mí muy valioso, porque a veces se trata de eso. Y por otro lado, volviendo a vos que me estás escuchando, viendo, no tenés que ser parte de una fundación para construir un puente, metafóricamente hablando. Tranquilamente podés ayudar a un compañero de trabajo, a alguien en tu familia, algún vecino. Siempre, si tenemos las herramientas y las usamos bien, podemos construir puentes para los vecinos, para la comunidad. Hay muchas maneras. No se trata de tener dinero, por ejemplo, o poder. Ya con saber un poco y generar documentación para alguien, generar apuntes para alguien, resumir un libro, grabar un audiolibro, son todas opciones que podemos hacer con muy poco esfuerzo y le podemos cambiar la vida o la realidad a alguien. Como siempre les digo, muchas gracias por escucharme, por verme, si me están viendo en YouTube. Si me quieren encontrar, acá estoy, como siempre, en mis redes, Cantore Galvez, en Instagram, TikTok, YouTube, mi sitio web, www.cantoregalvez.com.ar, pueden ver mi blog. Me gustaría que me cuenten sus ideas, me gustaría que comenten qué les parece, me gustaría en algún momento armar una especie de compilado de anécdotas, historias de los oyentes y comentarlo en un nuevo episodio especial. Me parece que sería muy bonito. Bueno, no me quiero extender mucho más. Como siempre les digo, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Recomienden, comenten, metan las estrellitas, lo que sea. ¿Cómo era que decía el de te lo resumo así nomás? Bueno, no me acuerdo, no importa. Lo hice muy largo, pero bueno, será hasta la próxima. Que tengan una gran semana y nos vemos.